Hola, muy buenos días. Agradezco en nombre de la Academia Nacional de Medicina la invitación a este evento. Siempre Rosaria, nuestra presidenta, preocupada por la educación médica continua. Hoy vamos a conversar sobre la salud materno-infantil, cómo estamos en Venezuela. En ese orden de ideas, vamos a ver cómo Venezuela, estos efectos que pueden producir algunas alteraciones producidas por eventos naturales o eventos antrópicos o producidos por el hombre, como las guerras civiles, terremotos, pero en Venezuela, sin estar pasando por un proceso como esto, tenemos los resultados que son el descalabro de un sistema de salud que está realmente colapsado. Evidentemente, esto hace que se produzcan rápidas propagación de epidemias y enfermedades que habían sido erradicadas, con Venezuela como el sarampión y la difteria, pues reaparecen al tener una baja cobertura vacunal. En cuanto a la mortalidad materna, todos sabemos lo que que son las muertes maternas derivadas de embarazo, parto o dentro de los primeros 42 días después de su terminación por cualquier causa que no sean, por supuesto, accidentales. Y la epidemiología sabemos que es más alta entre las mujeres que viven en zonas rurales y en las comunidades más pobres, como en los estados o los países donde nos corresponde vivir. En comparación con otras mujeres, las adolescentes enfrentan mayor riesgo de complicaciones y muerte como resultado de un embarazo por no estar preparado un organismo para alojar un embarazo como tal. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cada día mueren 803 mujeres relacionadas con el parto y 99% como los accidentes, como las quemaduras, como otras enfermedades crónicas, nos corresponden a los países en desarrollo. Fíjense ustedes como la razón de mortalidad materna se estimó en 239 por 100.000 nacidos vivos, mientras que en los países desarrollados fue apenas de 12 por 100.000 nacidos vivos. La UNFPA, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la atención de los países, nos habla de que 13 países, entre otros Venezuela, tienen una razón de mortalidad que van entre 89 y 359 por 100.000 nacidos vivos, más o menos un rango entre 52 muertes maternas por 100.000, entre 7 que va en Canadá y 359 en Haití. Y las razones más bajas en Latinoamérica, para demostrar que sí se puede en Latinoamérica tener razones bajas, tenemos Uruguay con 7 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos reportados, Chile con 22 y Costa Rica con 25. Mientras que Venezuela, de acuerdo al boletín epidemiológico que lograron producir apenas y publicar por una noche en 2016, vemos cómo ha ido progresivamente aumentando hasta que en 2016 tenemos 126.6 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos registrados. Eso significa un aumento. El Banco Mundial habla que el riesgo de muerte durante toda la vida para las mujeres en países de altos ingresos, fíjense ustedes cómo es uno por cada 2.400, mientras que en los de bajo ingreso es uno por cada 180. El aumento de la mortalidad materna no refleja no solo los factores de riesgo biológicos inherentes a cada mujer, sino que además está asociado con factores geográficos, socioeconómicos, de educación, cultural y evidentemente sanitario. También los embarazos en adolescentes es un mayor riesgo para la mortalidad materna y por supuesto son las principales causas de mortalidad en la mayoría de países de desarrollo, como Venezuela, que estamos ocupando los primeros lugares en embarazo en adolescentes no deseados. Cuando hablamos de la mortalidad infantil, vemos que en el 2015 fallecieron 8.812 menores de un año y en el 2016 11.466, lo que, de acuerdo al boletín epidemiológico 2016. En los países más pobres, si no mejoran la tasa o las ratas de mortalidad, por lo menos la mantienen, y Venezuela, siendo un país rico de acuerdo a los ingresos estimados por el Banco Mundial, hemos aumentado en un 30.12%. Cuando sabemos que el objetivo de desarrollo sustentable es llevar a 8 defunciones por 1.000 nacidos vivos, Venezuela, fíjense ustedes cómo cerramos 2016 con 19.2 por 1.000 nacidos vivos. Cada año muere en el mundo 11 millones de niños y niñas, eso representa 30.000 muertes por día y el 40% de estas muertes ocurre en el primer mes de la vida. Los indicadores de salud materno-infantil, como vemos, son considerados entonces un reflejo del resultado de toda la situación de salud de un país. Por supuesto, Venezuela quedamos muy mal parados al ver el aumento significativo de estos dos rubros y por supuesto es un reflejo, un resultado de la sumatoria de factores económicos, educacionales, nutricionales, de acceso a redes de protección social y por supuesto de la política de salud que implementa en este caso el Estado venezolano. Entonces vemos cómo aumentó 65% la mortalidad materna, 30% la mortalidad infantil. Cuando hablamos del objetivo de desarrollo sustentable, el objetivo 3, que es buena salud y bienestar, la idea es garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades. Y en este caso, el punto 3, que es salud y bienestar,
pues tenemos que al considerar la salud materna o la mortalidad infantil como un indicador clave de las condiciones de salud sociales y ambientales, como ya lo había dicho, y Venezuela asumió este compromiso, lo que pasa es que no lo ha cumplido y por las vías que vamos llegaremos a 2030 sin haber cumplido esos objetivos de sustentable en el caso de Venezuela. En la meta 3.1, uno de los objetivos es reducir, o la meta es reducir la mortalidad materna y es llevarla a 70, como para una mujer nacida en Latinoamérica, las posibilidades de morir por complicaciones del embarazo son 27 veces más que una mujer nacida en un país de primer mundo como los Estados Unidos. Lo importante es, y la terrible paradoja es que las muertes por mortalidad o las muertes maternas son tratables y hasta prevenibles las principales causas. Y en cuanto a la meta 3.2, que es reducir las muertes prevenibles en recién nacidos y niños, es el otro objetivo sustentable para hasta 2030 que Venezuela está obligado a cumplir. Cuando se pierde una madre, hay consecuencias emocionales, económicas y de salud para todos los miembros de la familia, y esos niños que quedan sin esa madre, los que quedaron vivos o el que quedó vivo después de este muerte materna, pues eso lleva desamparo, abandono, maltrato, incluso los riesgos para la propia supervivencia, porque son niños que quedan dando tumbos y tambos por diferentes familiares a ver quién se queda con ese niño, pues la madre falleció por causa usualmente prevenible. Cuando hablamos de la desnutrición materna, sobre todo en adolescentes y al tener falta de control prenatal, eso hace que en el caso venezolano, como en todas partes, los niños estén naciendo cada vez más delgados, cada vez más pequeños, por ende más propensos a enfermarse y a morir. Y lo más importante es que con un cerebro que no va a hacer las conexiones neuronales importantes en los primeros 1000 días de vida, y eso significa que ya tenemos en Venezuela una generación de personas más delgadas, más pequeñas y por supuesto con una capacidad cognitiva limitada. Los desafíos son muchos, hay que empoderar a las comunidades para que ejerciten su derecho, regionalizar la atención, partos sean institucionales y evidentemente lograr los mejores estándares de calidad. Todas las madres deben tener acceso o deberían tener acceso a los centros de atención básica y completa de salud antes, durante y después del parto y evidentemente disponer los centros de atención materna con parteras capacitadas, médicos especializados, suministros necesarios del sistema de transporte en caso que haya que sea necesario un traslado. Evidentemente, entre las soluciones sanitarias, atención y apoyo en las primeras semanas tras el parto, antes, durante y tras el parto, y evidentemente tratar de controlar o evitar los embarazos no deseados a edades demasiado tempranas, como sucede en el embarazo. Tiene un papel muy importante que jugar en esta serie de casos que estamos estudiando, que estamos viendo, sobre todo la mortalidad materna, en el caso específico de las adolescentes, ya que la planificación familiar logra reducir en un 30% las muertes maternas, y eso asegura un intervalo adecuado entre embarazo y embarazo. En Venezuela tenemos varios programas de salud materno-infantil, como son la Misión del Niño Jesús, que ya sabemos que está quebrada, el plan de parto humanizado que se ha tratado de implementar para lograr unas 10.000 comadronas que atiendan los partos, pero la educación que se le ha dado a estas personas es muy escasa y no están en posibilidad de atender un parto en las mejores condiciones. Está el PURAS a nivel nacional y por supuesto el Programa Nacional de Promoción de Lactancia Materna, que parte de una premisa de que en Venezuela el 70%, evidenciado por la academia, por la Sociedad Venezolana, por todo lo que se desprende. En cuanto a la situación sanitaria en Latinoamérica, el problema es que en la mayor parte de Latinoamérica, el área que muchas mujeres no se les enseña o no emprenden prácticas sencillas de salud, higiene, el reporte de la OPS, Inmunización del Resumen de las Américas, para hablar un poco atienden a la salud infantil, ha ido las coberturas vacunales y cuando sumamos, restamos y dividimos, eso nos da un promedio de un 41.3% de cobertura vacunal, cuando la OMS habla de que para tener un programa de vacunaciones, por ciento de la población susceptible a ser vacunada, como la difteria, como el sarampión, y estamos en muy alto riesgo de que pueda aparecer la poliomielitis. Cuando vemos, podemos agradecer porque esto fue un préstamo sin autorización, tenemos disponible y apenas llegamos a un 43.3% de la población vacunada. Tenemos mecanismos de protección de la infancia, así como de las mujeres, sí, como no está la ley de protección del niño y adolescente, como la conocen como la LOMNA, está la Convención de los Derechos del Niño que Venezuela es signataria, pero eso queda en letra muerta, ya que el Estado venezolano constitucionalmente viola los derechos a la salud, tanto de la mujer como del niño venezolano. En cuanto a mortalidad materna y derechos humanos, vemos que desde el momento que una mujer en Latinoamérica y en Venezuela específicamente decide embarazarse, ya constituye un riesgo de muerte, por lo que hemos venido revisando, y a la mujer no se le garantiza la atención oportuna de calidad durante ese embarazo, parto o puerperio. En estas circunstancias, al violar los derechos sexuales y reproductivos en el acceso a los servicios e incluso a los derechos económicos.
Por lo tanto, la UNFA también dice que Venezuela subió al primer lugar de embarazo adolescente, una epidemia silente que no se quiere reconocer. Entre 15 y 19 años, las regiones andinas, suramericana y caribeña también ha aumentado y tenemos una tasa de embarazo de 95 por cada 1000. Y en cuanto a las estrategias propuestas, por supuesto, la atención médica humanizada, respetuosa, centrada en la persona y la familia, con respeto a los derechos de los niños y niñas adolescentes. Hay que evaluar de forma integral los grupos de edad con mirada anticipatoria para la promoción de salud y promover y prevenir las situaciones de riesgo a través de educación para la salud, identificar los grupos poblacionales en riesgo físico, psicoemocional y evidentemente ayudar y acompañar a los niños y sus familias que tienen enfermedades crónicas, promoviendo además una crianza respetuosa, el buen trato y la disciplina. En Venezuela, en transversal, ¿qué sucede? Se criminaliza la denuncia, se criminaliza, despiden a trabajadores, amenazan, golpean, e incluso las personas que van a atender, que van a buscar ayuda en los diferentes hospitales, ya van predispuestos por la propaganda malintencionada desde el Ejecutivo Nacional, tildando al personal de salud, en específico médicos y enfermeras, como ladrones, como estafadores, y lógico, cuando se le dice a un familiar que no tenemos tal o cual recurso en el hospital, agreden al personal de salud, y eso es promovido desde el Estado venezolano. Recordemos que existe la Gaceta Oficial 29.823 de 2011, en la cual nos autoriza y nos conmina a los médicos a denunciar ante las autoridades competentes las condiciones de insalubridad que se observen en los ambientes de trabajo y todas estas protestas que nos criminalizan y nos judicializan, pero sin embargo debemos seguir insistiendo porque ese es nuestro deber y además es nuestro derecho de buscar una mejor atención para nuestros pacientes. Venezuela y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también vamos con los informes que se hacen los defensores de derechos humanos a nivel internacional, también somos evaluados en cuanto al Objetivo de Desarrollo Sostenible y vemos cómo Haití, Guatemala, Guyana, Belice y Venezuela son los países que vamos más rezagados en el cumplimiento, que tenemos plazo hasta 2030, y el índice de cumplimiento global de los ODS, Venezuela ocupa el puesto 108 como específicamente el fin de la pobreza, el hambre cero, innovación en industria e infraestructura, reducción de la desigualdad de la vida submarina, paz y justicia e instituciones sólidas, son los que van más atrasados en cuanto a, y si vemos por supuesto salud, tampoco estamos muy bien parados, apenas llegaremos si acaso un 40 o un 50% de lo que se debe cumplir como meta del desarrollo sostenible. En resumen, este gobierno, ¿cuáles son los logros en salud hasta la fecha? No sabemos si de aquí a unos años pueden cambiar esto, pero al momento, entre los logros de salud del Estado venezolano, que es la atención médica, se ha deteriorado progresivamente, sobre todo al no dar una atención adecuada ni dar la inversión, sino de 1.5% del Producto Interno Bruto, cuando la OMS habla que de cada país debería por lo menos aportar el 6% del Producto Interno Bruto para la atención en salud. Ha habido una reducción del gasto de salud, ya vemos que vamos por 1.5% del Producto Interno Bruto, y evidentemente los insumos médicos han desaparecido o eternizados en los puertos, lo que da cuenta, de acuerdo a la encuesta nacional de hospitales, como el 70% de las emergencias en Venezuela no tiene medicamentos para los cuadros agudos de los pacientes que llegan pidiendo atención, igual que la disminución de la capacidad hospitalaria más o menos un 50%, y así vamos sumando la cantidad de fallas que tiene el Estado venezolano en cuanto a salud. Evidentemente ha aumentado la mortalidad materna, ya vimos un 75% y 30% la mortalidad infantil. Ha habido reemergencia, coberturas vacunales, como vemos ahí, que hace llegar apenas a un 41.3% la cobertura vacunal en Venezuela. Con todos estos datos basados en la evidencia que les he mostrado, les pregunto yo a ustedes, ¿cómo consideran ustedes que está la salud materno-infantil en Venezuela? Yo no les voy a dar respuesta, les presenté la evidencia y ustedes sacarán sus propias conclusiones. Hasta concluso salud materno-infantil, ha habido un repunte de las cifras de mortalidad materna, neonatal e infantil. La infancia venezolana sigue estando amenazada por incremento de la pobreza, lo cual es violatorio de todos los derechos humanos y de salud para la población infantil, así como para la población femenina. Se ha generado un aumento en todas las formas de desnutrición. Recuerde que más o menos en los menores de 5 años hay un 33% de riesgo de algún tipo de desnutrición y un 14.4% en desnutrición aguda severa. Las cifras de mortalidad han aumentado progresivamente, dejando atrás todos los progresos alcanzados en el siglo pasado, y la mortalidad materno-infantil constituye una realidad social marcada por una profunda desigualdad, exclusión y discriminación. Pero recuerden que por oscuro que nos criminalicen o nos judicialicen, siempre habrá un mañana en el cual brillará la luz para todos los venezolanos. Muchísimas gracias por su atención.